vamos acá. Se fue hasta la última presentación. Ya está. Bien, el tema de la Revolución Mexicana va a ser un tema antes, ¿no?, de poder entrar a hablar dentro de lo que son los contenidos de la Primera Guerra Mundial. Este hecho va a ser trascendental porque, si bien es cierto, va a ir perfilando la situación no solamente de Europa, sino también de América Latina. Por lo tanto, también es un hecho resaltante, ¿no?, que supone, no como antecedente, sino como un hecho antes de la Primera Guerra Mundial. Mientras que se desarrolla la Revolución Mexicana, en otros estados se está desarrollando un tiempo conocido pues como la Bella Época, la Belle Époque, por así decirlo, ¿no? En la cual pues los países están viviendo y por otro lado están pues produciendo diferentes tipos de armas, y esto pues va a generar conocido también como un tiempo, una paz armada, como así decirlo, que más adelante vamos a ir entendiendo sus términos, quiénes son los países encargados y cómo se va a ir modelando el mapa de Europa. Vamos a girar nuestros ojos hacia América Latina, ¿no?, en especial esta parte del continente, lo que es el país de México, un país que está dominado por, o que estuvo dominado en un tiempo antes de poder instaurar una república, ¿no? Estuvo dominado por un gobierno, estuvo gobernado por mucho tiempo por un esquema dado, ¿no? Sus mismos, por así decirlo, poderes que manejaban el Estado, tenían años, años en el gobierno. Y años, no pues 10, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hemos visto pues son, los más largos son los 10 años de gobierno de un presidente, en Perú en este caso, pero en México tenía muchos años, por encima de los 10, y a eso se sumaba que la edad de sus líderes, ojo, que la edad de sus líderes también era pues bien alta, ¿no? La mayoría de los líderes políticos en este tiempo de la Revolución Mexicana pues tenía gran mayoría de edad, ¿no? 60 años prácticamente, 50 y tantos años. Y eso va a condicionar pues al país. Pero eso quiere decir que pues mientras más cargado en edad es mucho más sabio, profesor. Sí, pero seguía un formato y muchas veces seguir un formato para una nación condiciona también a un estancamiento, condiciona también a una condición de vida. Y México también pues pasaba por eso. Prácticamente necesitaba que llegue la modernidad con muchos aspectos, muchos cambios, tanto sociales como económicos, etcétera. Y eso va a ser muy importante porque México va a empezar a vivir un tiempo pues de cambios. Y esto no va a darse hace mucho, el siglo pasado, siglo XX, ¿no?, en la cual se da esta revolución mexicana en un tiempo, en un marco, en un desarrollo previo antes de la Primera Guerra Mundial. El 20 de noviembre del año 1910, profesor, 4 años antes que inicie la Primera Guerra Mundial. Sí, por eso les digo, este hecho va a ir marcando mucho el perfil de lo que se va a vivir pues en Europa para este tiempo y a nivel mundial, que es la Primera Guerra Mundial. El 20 de noviembre de este año va a ser una fecha muy recordada para los mexicanos. Los mexicanos van a pedir, pues, o van a exigir una tierra de libertad. Y de aquí van a surgir muchas de las historias. Les decía a ustedes hace un ratito que la mayoría de sus líderes que van a liderar políticamente este país van a tener una mayoría de edad, pues, bastante, van a estar entrados en edad. Pero con eso no quiere decir que menospreciemos, pues, hoy en día entendemos, ¿no? Mientras más edad es mucho más sabio. Pero recordemos también que el liderazgo, pues, enmarca que cada uno de ellos año tras año tenía que modernizarse, ir asumiendo nuevos retos y nuevos desafíos para la nación. Eso no se vio durante este tiempo. Asimismo, había una permanencia bien prolongada, ¿no?, en el sistema político por parte de
el señor Díaz, este líder, Porfirio Díaz, ¿no? Y él va a estar bien marcado en el poder, ¿no? Y esto va a permitir, pues, que su gobierno, ¿no? Ojo, miren, ¿no? El estar bien arraizado en el gobierno por mucho tiempo, ¿no? A eso se va a sumar que sus ministros también, pues, van a estar arraizados, ¿no? En sus gabinetes. Quiere decir que por años estos, pues, tuvieron el dominio, el control y el manejo de esta nación. El más joven de sus ministros tenía 60 años de edad y por lo menos 20 años en el puesto. Miren, imagínense, profesor, pero eso también daba solidez a la economía. Está bien. Si nosotros nos centramos y discutimos esto, lo ponemos a debate, ¿no? Terminando las causas políticas, analizamos pues una realidad muy importante que puede pasar en este aspecto, dice, ¿no? Y lo vamos a poner a debate. De la misma forma, los diputados, senadores, gobernantes y los demás puestos administrativos del orden político, del orden pues, legislativo de este Estado, pues eran ocupados prácticamente por funcionarios o servidores públicos que tenían buen tiempo, ¿no? Y esto pues a su vez habían esquematizado una clase social, ¿no? Y por lo tanto eran ellos los que tenían el dominio y el control, y fue una medida estratégica que se estaba viviendo en México. O sea, al dividir las clases sociales, esa clase que estaba ligada al entorno político y manejaba pues el gobierno por años, pues, eran los que tenían ese privilegio, ¿no? Y la clase media, ¿no? Cada vez pues también era la más numerosa porque es la que sigue de la clase alta y eran ellos pues los que manejaban el entorno. Por lo tanto, hay una clase baja, ¿no? Que va a exigir este cambio. El incumplimiento, primero, de las declaraciones hechas, no por Porfirio Díaz, a la revista, ¿no? Que se le hace una entrevista, ¿no? Caso Maxim, se le hace la entrevista y a él se le pregunta, ¿no? ¿No? Sobre cómo va a hacer de ahí en adelante su gobierno para el año 1909, ¿no? Para los cuales Díaz aseguraba que no participaría en el proceso electoral. Él avisa para este año 1909 que no va a participar en el proceso electoral, en este caso de 1910. Un año antes, él asegura que no y se muestra que durante muchos años hubo un condicionamiento y surge el tema de lo que decir hubo fraude. Para 1910 se da el proceso electoral y él se presenta, ¿no? En este proceso de elecciones. Y esto, pues, anunciaba claramente que se iba a pulsar un tiempo en el cual se iba a dar, ¿no? Al no él postular, se iba a dar un tiempo de democracia. Al él presentarse y cometer este fraude, ¿no? Político, pues la democracia se quedó pues, prácticamente pausada. Esto va a generar muchos malestares a la población, ¿no? Y las corrientes ideológicas, ¿no? Del entorno social, aquel del pueblo, ¿no? Los otros estamentos de la sociedad, no van a ver a bien. Por lo tanto, Porfirio Díaz va a empezar a manejar los diferentes grupos o los diferentes partidos para buscar respaldo y poder continuar en el Estado, poder continuar en el gobierno y no cambiar que hasta el momento pues tenían buen tiempo liderando a México. La influencia de diversas corrientes ideológicas van a estar pues en contra del gobierno porfirista, de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué corrientes ideológicas? El anarquismo, ¿no? Manifestó un movimiento magonista a través del programa del Partido Liberal. Eso quiere decir de que va a haber partidos que van a estar en contra de este fraude, en contra de Porfirio Díaz y de todo lo que trae consigo su liderazgo. Sí, por lo tanto el Partido Liberal se va a plasmar, ¿no? Sabiendo de que años antes, ya para 1906, ya había mostrado una postura en cuanto a este gobierno que estaba pasando México, ¿no? Y
de lo cual para ese año 1906 este Partido Liberal proponía cambios políticos y reivindicaciones para todos los trabajadores. Por lo tanto, estamos viendo un marco de todo un sistema de un proceso electoral. ¿Qué trae consigo un proceso electoral que hace poco hemos vivido, ¿no? Diferentes ideas, intercambio de pensamientos, ¿no? El respeto, propuestas, y propuestas que van a querer buscar y cambiar en este caso. Vamos a dejar de compartir y, y hasta este punto quiero preguntarles algo. Estamos viendo toda una situación para el año 1909. Sale Porfirio Díaz, ¿no? Y le dice a su pueblo, a su gente, yo no voy a participar. El pueblo se alegra, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez va a haber cambios. Llega a las elecciones de 1910 y prácticamente él incumple. Participa en las elecciones, realiza fraude, asume el poder. Al asumir el poder, se activan todas las corrientes ideológicas. A la par, se activan también los partidos políticos que están en contra, ¿no?, de todo este gobierno, ¿no? ¿Por qué quieren cambio, profesor? Aquí quiero entrar a una pequeña discusión con ustedes. A propósito de que hace poco hemos vivido, bueno, estamos viviendo, porque hasta ahorita no tenemos un resultado final de elecciones, ¿no? Como usted sabrá, ustedes han escuchado en noticias. México, por ejemplo, pasó por una situación, pues, por muchos años, esta situación de fraude político, donde Porfirio Díaz, pues, asume el liderazgo como tal. Yo les pregunto, ¿por qué el pueblo no ahora está de acuerdo si cada vez que nosotros hemos ido escuchando que decíamos, conversa con tu abuelo que es más sabio? Mientras más viejo, más sabio. No más, creo que hay un refrán, si me equivoco, ¿quién me puede corregir? No, más sabe viejo por sabio, algo así han escuchado ustedes, que el diablo por no sé qué cosa. No, hay todo un refrán acerca, más sabe el viejo que el diablo, porque es más viejo y más sabio. No sé, estoy como el Chapulín Colorado, creo, que se confunde mezclando papas y cebolla. Pero hay toda una trama, todo un dilema que yo quiero saber ustedes, ¿qué opinan? Si el pueblo estuvo dentro de lo correcto con querer acabar todo este antiguo régimen que estaba viviendo. Lo que yo quiero generar ahorita es un dilema en nosotros para poder dialogar. Y quiero que resuelva el interrogante en ustedes. Por ejemplo, ¿qué habrá estado viviendo el Estado, ¿no?, durante todo ese tiempo, ¿no?, de Porfirio Díaz? Tiene a sus miembros de sus ministros, ¿no? El más joven tiene 60 años, imagínense. ¿Por cuánto tiempo él estuvo en el gobierno? Y dando un esquema de vida, un esquema político, una organización, X cosas que iba a pasar. Que de repente, para que el pueblo no esté de acuerdo, ¿no? Para que el pueblo no esté de acuerdo, empieza a decir, no, queremos un cambio. Queremos un cambio. Lógico, han debido de pasar muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. En este caso en México, ¿no? De repente, una pausa económica, no hay una industrialización, no hay un avance cultural, el esquema educativo ha estado estancado, ¿no? Que pueden haber pasado. Quiero que analicemos el esquema, ¿no?, de cuál es, pues, esta causa política y todo lo que trae consigo, pues, para que se dé esto en México. Diferentes aspectos van a ser los que van a condicionar para que surja una revolución. Y en el aspecto político hay que resaltar en ese aspecto, para que ustedes me entiendan. Una de esas causas para que se dé la Revolución Mexicana de 1910 en adelante va a ser eso, que su Estado va a estar, pues, por años teniendo el control y el dominio. Que por años también decidieron, asignaron, impartieron diferentes situaciones, ¿no?, a México. Que la población ya no va a querer más, va a querer un pausa, va a exigir al Estado que ya no
que ya no se presente Porfirio Díaz, ¿no? Y que haya un cambio. Que surja, ¿qué cosa? La democracia. Pero a pesar de ello, Porfirio Díaz se presenta, hace un fraude y es elegido. Al ser elegido, las ideologías políticas y los partidos se van a levantar, que van a ser los primeros que van a estar en contra de su tiempo de vigencia en el liderazgo del gobierno. Esa es la trama que se va a desarrollar dentro del marco de las causas políticas. Profesor, ¿va a haber otras causas? Sí, va a haber otras causas. No va a ser la única. Vamos acá, causas como que también, vamos a ver, si esto hemos visto causas de orden político, vamos a ver a Porfirio Díaz anterior, a Porfirio Díaz, sus primeros ministros también, y vamos a ver las causas económicas, para ir entendiendo el marco de por qué se da la revolución. Ya sabemos que en el aspecto político tienen tiempo en el gobierno. Los primeros ministros tienen mucho tiempo. Quería yo hace un ratito organizar una pequeña discusión si vale la pena de que mientras más maduros sean los líderes políticos, mejor va a ser el gobierno porque va a tener mucha experiencia. En algunos casos sí va a ser bueno, pero en otros casos, por ejemplo, como en México, no fue bueno. ¿Por qué? Porque apuntó hacia otro camino, ¿no? Apuntó hacia otra dirección que el pueblo no lo vio bien, y a eso se sumó que estuvieron por años e hicieron fraude, y eso pues prácticamente degeneró todo, porque se pierde y se rompe la democracia. En otro aspecto económico, una de las causas económicas va a ser la inconformidad de los pequeños empresarios dedicados a las labores comerciales, agrícolas e industriales. El manejo de cierto grupo de todos estos pequeños empresarios, ¿no? Va a estar pues condicionados. La oligarquía siempre va a estar presente en este tipo de gobiernos, porque son aquellos los más adinerados en este caso, y van a tener el fin de poder decir e invertir en estas tierras y poder poner condiciones a los pobladores, de los cuales van a estar sujetos al empleo. Por lo tanto, una de las primeras inconformidades que no van a estar de acuerdo van a ser los trabajadores. Otro motivo también va a ser que la clase media, en el marco de los emprendedores, pues entienda, ¿no?, de que durante el gobierno de Porfirio Díaz se va a instalar un sistema económico, capitalismo, que va a ser muy favorable para este tiempo, pero que esto va a permitir que el crecimiento esté condicionado. Recuerden ustedes que en cuanto a la oferta y la demanda, la inversión va a ser por parte de la oligarquía. Ellos van a tener el manejo y el control, ¿no? Por lo tanto, van a estar condicionados en la exportación. Entonces, el mercado interno va a estar condicionado, ¿no? No va a haber un crecimiento en el mercado interno, más va a ser hacia afuera. Por otro lado, el reparto equitativo de los beneficios económicos, ¿no?, del grupo oligárquico de sostener el régimen y los grupos medios. ¿Qué quiere decir? ¿No? El sector más bajo de la población va a tener un ingreso económico condicionado. Ellos van a levantarse, van a protestar porque van a querer que esto se incremente, porque cierta parte o cierto estrato de la población son los únicos que se van a enriquecer. Debería ser un poco más parcial, más equitativo, que el crecimiento sea para todos, ¿no? Y esta es la economía que se va a presentar durante el estado de Porfirio, ¿no? Por lo tanto, la población no va a tener aspiraciones a crecimiento económico, a lo contrario, un progreso económico no lo van a ver, va a estar estancado, va a ser pues por tiempo, va a estar pues igual como se dice, y estuvo por años así. Ese fue el estado pues que Porfirio Díaz tenía para México. Solamente la oligarquía, los oligarcas, van a tener esos beneficios y esos controles. Este gobierno de Porfirio Díaz va a estar sujeto a la oligarquía y a la inversión pues privada. Y eso va a generar molestia, en este caso, en la población. Ahora sí,
La población va a estar en descontento, los campesinos con mucha más razón, ¿no? Ahí van a surgir los partidos políticos, que en su momento estábamos hablando. Esto se va a ver, pues, no solamente para el año 1909, sino ya venían con esta situación desde el año 1833. Y esto, pues, va a ser un poquito triste porque se va a aplicar una serie de reformas agrarias, por así decirlo, leyes que se van a aplicar en cuanto a las tierras, ¿no? Desoladas, baldías, ¿no? Que prácticamente pertenecían a un determinado sector de la población. En 1808, esto pues va a ser catastrófico porque muchos, ¿no? Por no decir la mayoría de los poseedores de tierras, no pudieron comprar por medio de los títulos y demostrar la legitimidad de sus tierras. Y prácticamente esto va a hacer que ellos pierdan terreno. Por lo tanto, ya desde años de 1800, pues se venían dando situaciones difíciles en el Estado de México. Otro punto importante que va a haber la parte social, va a ser el aumento, la sobreexplotación del trabajo, ¿no? Y eso va a ser condicionado al buscar o a querer tener, pues, buscar otros recursos económicos. Uno de ellos va a ser la minería, pues la búsqueda de mano barata, que es lo que busca pues el capitalismo, ¿no? Que es el sistema económico que se había instaurado en México, va a condicionar a la población. Va a haber fábricas y las haciendas van a ser causantes de las primeras protestas que se van a dar en esos últimos años de la dictadura, ¿no? De Porfirio Díaz. Entonces estamos viendo de que la